Primer ministro, hola. Hola Sharon, Gracias por venir a mi oficina. me alegra estar en tu oficina. Es un poco alta, pero me permite ver los caminos hacia Petach Petatikva, y recuerdo que serví no muy lejos de aquí, en el campo Sirkin de la Sayeret Matkal, y solíamos pasar por esa ruta. Mira lo que pasó aquí en ese tiempo. Aquí había arena roja, huertos de naranjos, y ahora han crecido aquí otras cosas. Hace tiempo que no vienes. No, en realidad no he estado aquí, pero no, vengo de vez en cuando, y me impresiona ver las cosas grandiosas que vemos aquí. El país está floreciendo. Mira, el tren ligero es un parteaguas. Esa es la razón por la que elegí estar aquí. Sí, eres mi primer invitado. Estoy muy feliz de tenerte aquí, de verdad. El primero, Eres el primer invitado. Este es el episodio de estreno del podcast. feliz de estar aquí en el episodio inaugural de tu podcast. ¿Cómo estás? Bien. ¿A qué hora te despertaste hoy en la mañana? ¿Qué hora es? ¿7:30 o algo así? ¿Esa es la hora a la que normalmente te despiertas? No es esa la hora. Esa es la hora en que me voy a dormir. Normalmente me voy a dormir un poco más tarde. Suelo dormir. Normalmente entre la 1 y las 2 de la mañana y duermo hasta las 7. ¿Eso es importante para ti? Para mí es muy importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El piloto le da mucha importancia a las horas de sueño. Le da mucha importancia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Necesito pilotar el avión. Llamado Estado de Israel. Necesitas una renovación. ¿Cuál fue la última llamada antes de dormir o quién te llamó por última vez? El secretario militar. Casi siempre es así. Generalmente, Casi siempre, ¿y la primera llamada cuando despiertas? secretario militar. ¿Empieza leyendo informes de inteligencia o primero revisa las redes para entender qué está pasando? No. Tienes tanto material de inteligencia que sabes, realmente hay un límite para lo que puedes absorber. Sí. Tengo el hábito de intentar leer fragmentos de libros todos los días. Y lo que entra en conflicto con eso es simplemente la enorme cantidad de material que le llega al primer ministro de Israel. Al menos para mí, eso es muy diferente. Hablo con otros líderes. No es lo mismo. A veces ves el material de inteligencia y dices, wow, aquí hay algo. Siempre veo eso. No, claro. 3, 4 veces al día. Siempre hay cosas extraordinarias ahí o generalmente es algo muy rutinario ya que tú sigues lo que pasa entre todo ese ruido. No, mira, la única manera de digerir una cantidad tan grande es confiar en la Secretaría Militar que resalta, ya sabes, en amarillo lo que es importante o lo que ha cambiado. De lo contrario, simplemente te vas a ahogar en un mar de material. Leo rápido, creo que también asimilo bastante rápido, pero eso funciona. Por eso, una parte considerable del tiempo, ya sabes, también procuro incluir reflexiones filosóficas. Un poco de historia, un poco de economía aparte, porque si no terminas agotándote. Sabes que Kissinger dijo que cuando llegas a un cargo público con tu capital intelectual empiezas a consumirlo. Y nunca estuve de acuerdo con eso porque dije, ¿por qué? ¿Por qué debería? Si insisto en devorar libros, buenos libros, libros que traen ideas, lecciones e inspiración. ¿Por qué no? No hay razón para que tu acervo intelectual disminuya, incluso puede expandirse. Y yo siempre insisto en eso, ¿verdad? Pero eso choca con las circunstancias del momento. ¿Qué? Dame 3 libros que una persona debe leer en la vida. ¿Has oído hablar de la Biblia? Sí. ¿Cómo no? Empieza por ella con detalles. Qué bueno que empieces por ella. Por lo tanto, siempre empieza por la Biblia, ¿ok? Después pasa el Estado judío. Sí, por eso estamos aquí, para que no haya duda. Si Herzl no hubiera escrito ese pequeño panfleto, no habría posibilidad de que estuviéramos aquí. Él es simplemente nuestro Moisés de los tiempos actuales. Moisés fue aún más grande, grandioso, pero sin el genio de Herzl y sin su capacidad para movilizar a las masas judías, especialmente en Europa Oriental, Europa Central, y también su habilidad para subir al escenario mundial frente a los grandes del mundo y los gobernantes del mundo. Esa increíble capacidad de este hombre que actuó aquí por solo 8 años, comenzó a los 36 años y falleció a los 44. Entonces yo sugeriría leer su principal documento, sin duda, el Estado judío, que es nuestra carta, ¿verdad? Nuestro mandato. ¿Y el tercero? En el próximo podcast te cuento sobre esos dos. Pensé que dirías Benjamín, el papel. Ok, lo dijiste.
Por cierto, es un libro muy bueno. ¿Lo leíste? Lo leí casi de una sola vez porque es un libro que está escrito de forma bastante ligera relativamente, pero al mismo tiempo es muy profundo, o sea, las historias fluyen bien. ¿Qué te sorprendió? Lo que me sorprendió fue que escribiste esto en papeles y usando una pluma, siendo que ya me habías contado eso una vez, ¿no es así? Sí. ¿No hubo algún no? Fue a mano, a mano. ¿Por qué nunca te sientas frente a la computadora? No, te voy a decir por qué también. Es muy interesante. Sí, lo escribí, lo escribí. Mi editor me dijo que ese fue el proceso de escritura más rápido que ha visto, excepto por un escritor muy famoso. ¿Sabes por qué? Primero, necesitaba hacerlo. Estaba en una época en la que era líder de la oposición. Y te digo, el líder de la oposición trabaja menos que el primer ministro. Tienes tiempo. No puedes escribir eso cuando estás en el cargo. Y pensé que volvería al cargo de primer ministro, así que sabía que mi tiempo era limitado. Escribí rápido, muy rápido. Pero la segunda cosa que pasa cuando escribes a mano es que cuando tecleas puedes corregir libremente, y por eso todo es tan fluido y flexible, y nada es definitivo, ¿verdad? Ok. Está bien, pero cuando realmente escribes a mano, es muy importante que no llegues a cansar demasiado tu mano de ninguna manera, ¿verdad? Por eso seleccionas mentalmente antes de ponerlo en el papel, ya haces un proceso de edición. Y por ese motivo, de forma paradójica, al menos yo logro producir mucho más y crear mucho más escribiendo a mano. Entonces tengo varias cajas llenas de manuscritos de este libro. Fue escrito de una sola vez o con tachaduras y correcciones, ¿no? Corrígeme. Mientras tanto, corrige mientras escribes. Mencionaste la Biblia antes que nada. ¿Por qué? ¿Pasas por algún tipo de proceso espiritual de fortalecimiento? ¿Es algo así? No necesito eso, porque eso viene de casa y eso viene de casa. Está bien, el abuelo era rabino y todo eso, pero aún así, personalmente, recuerdo cuando nos vimos en tu oficina en aquella época y te mostré los tefilín de Mochico Dueno que el rabino Orsif me dio para que los usaras a pedido de su madre. Te emocionaste mucho con la carta de ella. Veo que con el tiempo haces cada vez más. Una foto con el rep, otra vez poniéndote los tefilín. Me pregunto si este es un proceso interno profundo por el que estás pasando a lo largo de los años o si es, mira, Eso siempre estuvo ahí, esa base. Soy una persona de visión secular, no pretendo ser una persona religiosa, pero soy secular que tiene una gran admiración por el conocimiento y por diversas fuentes de fe que también tocan nuestra historia. Pero además de eso, hubo un momento en que, después de haber comandado las fuerzas de defensa de Israel, yo estaba preparándome con mis perros, planeando detalladamente el ataque. Y hubo una reunión importante en la que todos estaban presentes en la sala, todo el Estado Mayor, el Mossad y los ministros relevantes del gabinete de guerra, y finalmente di la orden oficial para la operación. Y entonces justo al final dije que Dios estuviera con nosotros y sentí una inmensa elevación, realmente una elevación inmensa. Y todas las personas, todos estaban ahí presentes. Y ahí también había religiosos y no religiosos, y todos se vieron involucrados en eso. Yo sentí eso, es un momento importante. Entonces sí, hay momentos así, y ciertamente ahora ¿sabes decir cuánto tiempo después de ese momento es que cae el primer misil en Irán? necesito verificar. Creo que fue cuestión de algunas semanas, porque nosotros, la fecha fue cambiada debido a ciertas condiciones operativas, condiciones meteorológicas, ¿verdad? Ya ni me acuerdo cuál fue el motivo principal, pero fue una decisión muy audaz. Y realmente valoré el hecho de que tanto los ministros como los comandantes se unieron como uno solo. Y eso no era algo obvio, no era algo que se diera por hecho. Para mí era obvio, no era obvio que las personas que... ¿Sabes? Había una duda. Después de todo, recuerda que estuvimos en guerra continuamente por casi 3 años. Ahora la guerra ha disminuido, ha perdido fuerza, se acabó, pero quién sabe si no volverá a empezar. Pero en aquella época en que empezamos, yo dije en el segundo día de la guerra, vamos a cambiar la cara del Medio Oriente. Y creo que muchos dijeron, bueno, palabras vacías. No, yo entendí de inmediato que no era así. No es solo con Hamas y tampoco solo con Hezbollah. Tenemos un problema con Irán y esto que fue organizado por el proxy de Irán no va a pasar en silencio y no tendremos otra opción más que llegar hasta Irán.
Eso estaba absolutamente claro y nítido para mí. Pero llevar esto a la decisión de tomar una medida que ningún país ha tomado en los últimos 50 años, 47 años de este régimen de terror, atacar a Irán con nuestras fuerzas militares, con nuestros aviones y con el impacto de nuestras bombas. Eso es algo que nadie pensó y nadie se atrevió a pensar y ejecutar. Nosotros los atacamos. Si envié muchas operaciones del Mossad contra científicos, eso es conocido. Pero llevar a las fuerzas de defensa de Israel al suelo iraní, eso se consideraba algo absolutamente imposible. Y tanto parecía imposible que, cuando fuimos a entrar en Rafah, ya se escuchaban varias voces de preocupación. También había voces dentro del propio gabinete. Salgan de la franja de Gaza, recuperen a los secuestrados. De hecho, ni siquiera estaba claro que recibiríamos a todos ellos, incluso en esa situación. Sí, y termina la guerra. Vamos a ayudar a encuadrar esto. Eso fue lo que dijeron, enmarcar esto como una victoria. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué significa enmarcar esto? ¿Qué voy a hacer? Manipular la historia. Si sales y Hamás permanece con toda su fuerza, y quién sabe cuántos secuestrados aún no nos va a devolver, y no lidiamos con Hezbollah, no lidiamos con Assad, no lidiamos con Irán. Eso es una derrota enorme. O sea, todos esos asesinos van a seguir ahí. Deif, Sinwar, Haniyeh, Nasrallah, Hezbollah, con sus 150.000 misiles y cohetes. La célula de enlace de Siria sigue existiendo entre Irán y Líbano. Y ese régimen de terror sigue libre para seguir preparando armas nucleares para destruirnos. Ustedes están presentando esto como una victoria. Yo dije, esto es una derrota enorme. Eso no va a pasar. Esas personas, de hecho, hoy me critican. ¡Qué audacia! Ellos dicen, nosotros que estábamos dispuestos a conformarnos con 0%, simplemente salir de la franja con la cola entre las piernas. Ellos dicen, pero tú no completaste la acción. Estamos a punto de controlar 70% de la franja, deteniendo a Hamás, al que atacamos sin piedad. Destruimos en Líbano todo el comando, incluso a Nasrallah. Solo les quedaron 8% de sus misiles. Sí, el régimen de Assad cayó. Eliminamos la amenaza inmediata de armas nucleares que podrían destruirnos en Tel Aviv y en las montañas. Hicimos algo grandioso. Estados Unidos se unieron a nosotros. Eso también requiere cierta habilidad para... ¿No es lo que dicen? Entonces vienen y dicen, wow, todavía no has eliminado a los regímenes sunitas fanáticos. Es realmente cierto. ¿Y qué? Hicimos algo que nadie creería. El 7 de octubre nadie lo habría creído. Pero la afirmación no viene de ellos, sino del general. Sobre exoficiales que vetaron ir a Rafah, Khan Yunis o el Líbano, sus nombres son notorios. Dicen que no terminamos, o sea, ¿no hubo la maniobra final? Sí. No sé. ¿Viste el partido de ayer entre Egipto y Argentina? Escuché que Egipto ganó. No. Tengo un amigo que es escritor y dice que Messi nos hizo una especie de cierre de ciclo para Yom Kippur porque los egipcios empezaron de sorpresa y lideraron, pero después perdieron. Que es una especie de homenaje a Israel, ¿no? Al final terminó como una derrota egipcia por 3-2. Fui, como se dice, mi último mensaje lo recibí de forma incompleta, como se dice. Sí, que fue que ya vamos a hablar de eso también, pero al final en Gaza todavía está Hamás. ¿Qué opinas de Messi? Ya vamos a hablar sobre Gaza y la guerra. ¿Qué opinas de Messi? Yo digo que un tipo de 39 años, que por todas las opiniones ya, como se dice, ha logrado bastantes cosas, parece que todavía tiene cosas por hacer. Él falló un penal, ¿verdad? Sí, él falló 2. 2. Wow. Bueno, no lo vi, no tuve tiempo. Al final estoy reportando y no puedo ver porque no se puede. Entonces ya sabes dónde estaba yo, ¿verdad? ¿Dónde estabas? A lo largo de extensas y complejas discusiones del Gabinete de Seguridad y de la más alta cúpula de mando de las Fuerzas de Defensa de Israel. Esto está relacionado con lo que Trump dijo hace unas horas, que el acuerdo murió. Al final, ¿qué significa esto con respecto a Irán? Esa es una declaración importante. Y le dije, al contrario de lo que dicen, él no hace lo que yo digo, y al contrario de lo que dicen, yo no hago lo que él dice. Él cuida los intereses de Estados Unidos, yo cuido los intereses de Israel, pero... Y no me da vergüenza dar mi opinión. Si tengo una opinión sobre Turquía, la digo, sobre Erdogan específicamente, ¿no? Si tengo una opinión sobre nuestra zona de seguridad en Líbano que debe ser preservada, lo digo. De hecho, las conversaciones con él son tal como te habla a ti. ¿Es la conversación? Yo pues sí. ¿Cómo por ejemplo te diriges a él? Donald. Donald. Bibi Donald. Ok. Yo hablo con él de manera bastante libre, pero respeto el hecho de que hizo cosas realmente increíbles por nosotros.
Y no ignoro eso, aunque tenga diferencias sobre ciertas cosas. Aprecio mucho, de verdad, su apoyo. No creo que sea siquiera posible comparar eso. No creo que haya habido un presidente tan pro-Israel en toda la existencia de nuestro país, y no creo que hayan existido relaciones así. Eso no significa estar totalmente de acuerdo en todo, pero nunca ha habido una relación así entre un primer ministro y un presidente. Sin embargo, eso no elimina mi necesidad, como primer ministro de Israel, de defender nuestros intereses cuando sea necesario, incluso cuando hay desacuerdos. Y en cuanto al gesto final, amigo ve una contradicción shakespeariana entre los calendarios electorales de ambos. Y por eso llegamos a la situación actual que es, No sé, mira, creo que es demasiado pronto para decirlo, pero eso muestra que él tiene una enorme frustración con el hecho de que los iraníes, como era de esperarse, están engañando y ganando tiempo. Eso es lo que ellos hacen. Él entiende eso y también lo dice, que es lo que van a hacer. Estamos preparados para cualquier escenario. Estamos preparados para cualquier escenario. Ahora, pregunta si Irán desapareció. No desapareció. Hezbollah desapareció, no. Hamas desapareció, no. Nosotros, como suele decirse, tomamos la decisión de regresar voluntariamente a nuestra patria de origen, que lamentablemente está situada en el epicentro absoluto de la tormenta musulmana radical. Y tienes dos grandes fuerzas opuestas, la fuerza radical chiita, disculpa, que se enfrenta a la hermandad musulmana, específicamente la fuerza radical sunita. Tienes dos movimientos extremistas que normalmente luchan entre sí, pero que eventualmente podrían terminar uniéndose. Hezbollah se unió para atacar, no en su propio territorio, y ellos están a nuestro alrededor. Y lo que pasó aquí es que hasta el 7 de octubre en general existía una doctrina de que era necesario, ya sabes, replegarse a nuestro propio espacio. Y de vez en cuando responderles, ya sabes, con una acción u otra. Pero en general, si no es posible contener, entonces ciertamente debes evitar el ataque. Y jamás atacar con fuerza. Yo cambié eso. Yo cambié eso y dije, sí, vamos a actuar, vamos a atacar. Vamos a sorprender y vamos a salir al campo. Y por eso de repente ves a las fuerzas de defensa de Israel atacando a miles de kilómetros en los cielos de Teherán y ves a las fuerzas de defensa de Israel atacando a miles de kilómetros en Yemen. Y ves el increíble movimiento de nuestros héroes en tierra, pilotos heroicos en los cielos y valientes héroes en tierra. entonces entendió que sin tropas sobre el TR no es posible ganar en Irán, por eso terminó retrocediendo allá. Creo que lo que más le preocupaba, por lo que entendí, era la posibilidad de una crisis energética global, lo cual es legítimo. Es legítimo que él piense así, eso lo afecta mucho más a él que a nosotros. ¿Sabes por qué eso no nos afecta tanto? Por todo lo que sacamos del suelo, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas de las batallas que tuve aquí contra esas manifestaciones? ¿Recuerdas? Robo, como le llamaban, el gran robo del gas, el saqueo. Esa gente quería que dejáramos el gas en el mar. ¿Entiendes lo que significa eso? Quiero decir, muchas veces yo, sabes, me sorprende cómo venden esas tonterías al público y luego de repente se descubre, wow, Israel de repente tiene independencia energética. ¿Quién creería eso? Yo lo creí. Luché por eso. De hecho, a algunos de ellos los estás invitando a un gobierno nacional amplio. Sí, es verdad. Y te diré por qué. Porque está claro para ti, también de acuerdo con la cita que me trajiste, que la cuestión no ha terminado. Y sabemos que, de cualquier forma, quedarán restos de ese régimen que provoca internamente, provoca muy fuertemente, porque destruimos ahí activos de la Guardia Revolucionaria por un valor de cientos de miles de millones de dólares. Internamente ellos se agitan, pero eso no significa que no intentarán volver. Ellos también intentarán restaurar su programa nuclear. Ya existen Imágenes satelitales de dos lugares secretos donde ellos están realizando esas... y otras actividades. No voy a comentar sobre eso, pero ellos no están exactamente apresurándose para retomar eso tan rápido, porque entienden lo que es la contención. Pero no hay duda de que lo retrasamos. Eso es algo que la gente necesita entender. Ellos dicen, ¿qué lograron ustedes con la guerra? ¿Qué conseguimos nosotros? Conseguimos. ¿Dónde estaría Irán hoy? Si no hubiéramos actuado como un pueblo de leones y con el rugido del león, hoy Irán tendría bombas atómicas para nuestra destrucción, y ahora no las tienen. Durante el proceso ya las habrían obtenido. ¿Las habrían dejado listas? Incluyendo el armamento y todo lo demás, ¿cierto? Sí, definitivamente. Una de las cosas en las que acertamos fue en los científicos que eran, de hecho, cuya función era
realizar el armamento. ¿No se preocupa por el uranio que todavía está? Allá, claro que estoy preocupado, pero el uranio solo no es suficiente. Cierto, pero ellos todavía tienen otros medios que ya sabes es difícil de alcanzar. Los alcanzamos en las instalaciones de conversión, alcanzamos a los científicos, alcanzamos las fábricas de producción de centrífugas, los alcanzamos, alejamos esa amenaza. Pero es como remover el cáncer de tu cuerpo. Eso no significa que no pueda empeorar, que no pueda regresar, pero significa una cosa: si no lo quitas, vas a morir. Y eso estaba claro para mí. Pero te pregunté sobre la invitación a socios para un gobierno nacional amplio y acabas de decir que todavía quedan moramos. Entonces necesitamos un gobierno amplio para afrontar todos los desafíos. ¿A quién le dirías ahora, ven y únete? ¿Para quién? Para el bien. Para todos los que no, yo no tengo. Quiero decir a lo que no me refiero. No me refiero a boicots personales. Eso es algo que se arraigó aquí con esa frase loca que se desmorona sobre sí misma. ¿Por qué debería? Yo no boicoteo personas. Yo boicoteo. No boicoteo. Invito a todos los que estén dispuestos a aceptar los principios de nuestro gobierno nacional amplio, que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, que aquí no se creará un Estado palestino, porque eso solo serviría como base para nuestra destrucción, que tendremos un Estado con una política de seguridad muy firme, fuerte y proactiva, y que desarrollaremos una economía libre. La continuación de lo que ves aquí desde tu ventana, que yo lideré durante años, pero además de eso que tendremos superioridad tecnológica e independencia armamentística. Quiero independencia armamentística. Bennett está invitado, todos pueden venir, Lieberman. Cualquiera que acepte los principios, no lo descarto. Creo que ya es hora de dejar de lado esos boicots. Ya basta, suficiente, basta, basta. Pero ¿qué pasó con Lieberman, por ejemplo? Ustedes eran tan cercanos. ¿Cómo llegaron a esa situación de boicot en la que él dice con Netanyahu no acepto? Pregúntale a él. No sé, todos esos boicots, quién sabe cuáles son las motivaciones detrás de ellos. ¿Quién sabe? Como dice Bardugo, todo es personal, todo es político. No, digo, yo no puedo decirte qué motiva a ciertas personas a decir eso, qué es lo que realmente los motiva. ¿Se saludan cuando se cruzan? En el pasillo de la Knesset, si tú y Lieberman se cruzan, se saludan, ¿verdad? No hubo contacto. No pasó nada. Casi no hubo contacto. No es que haya contacto y se ignoren, casi no hay contacto. Pero ¿qué lo impide? ¿Qué hizo que él no se uniera? Un gobierno de derecha, él afirma que es de derecha, y unirse con una coalición de los hermanos musulmanes, en realidad de los partidarios de Hamas, Mansur Abbas y sus colegas, ya sabes, tal vez algún día lo descubramos. Dicen que Netanyahu quiere a Abbas, estuvo el rabino Druckmann y hubo intentos y Smotrich lo impidió y todo eso. Es una oportunidad para reventar ese globo. Eso es una mentira completa porque yo tenía 60 mandatos y si hubiera querido ir con Mansur Abbas podría haber ido con él. Yo podría haber formado gobierno inmediatamente y no lo hice. Eso es un hecho y ni siquiera soñé con hacerlo. Pero mientras yo no lo hice, ellos sí lo hicieron y la prueba está en las acciones. Si Netanyahu hubiera querido a Abbas, Abbas habría venido. ¿Por qué no vino? Porque yo no lo quise. ¿Sabes por qué lo rechacé? Porque hiere nuestros principios fundamentales. Israel, como Estado-nación judío, no acepta eso. No habrá un Estado palestino. Él no acepta eso. En términos de seguridad, cuando ellos entraron en el gobierno de Bennett, Lapid y compañía, básicamente ataron las manos del gobierno. Ellos no pueden actuar hoy, no hicieron nada y llegaron a un acuerdo vergonzoso con el Líbano. Ellos renunciaron a territorio soberano del Estado de Israel solo porque eran 2 drones. Y Hezbollah aplaudió en la región allá, mira la diferencia. Ahora en Líbano hicimos un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de principios. Hezbollah está gritando de rabia, Irán está gritando de rabia. Esa es toda la diferencia. O sea, yo aceptaré a cualquiera que se una a los principios que acabo de mencionar, y creo que dentro del público hay un consenso mucho más amplio de lo que ves en la Knesset y también en las palabras de los políticos. Y te voy a decir por qué estoy diciendo esto. ¿Yo qué? Siempre voy a ver a los reservistas, sí, todo el tiempo. Incluso ayer, de hecho, en la base de la Marina, y antes de eso, en el sur del Líbano, y antes de eso, en Gush Gushetium. Y me encuentro con ellos, soldados de la reserva y también soldados del servicio regular. Y es increíble. Shaul es increíble. ¿Sabes lo que veo ahí? Ellos dicen, primer ministro, venimos de todos los sectores del pueblo, entre nosotros, a veces hay discusiones y desacuerdos,
pero en general, sobre lo principal, estamos de acuerdo. Que necesitamos defender nuestro país, que necesitamos actuar contra nuestros enemigos, que se necesita una actuación proactiva y no una actuación pasiva. Yo digo, ok, eso es lo que quiero. Ese sentimiento quiero canalizarlo hacia un gobierno nacional amplio. Eso no va a incluir a todos. Eso no van a incluir a aquellos que quieren aquí un Estado palestino o a aquellos que quieren, y ahí Golan no es tan... invitado para, si Yair Golan acepta los principios, menciona el Estado palestino. Está bien, es difícil, ok, pero todos aquellos que sí están invitados, ok. Y ahora te voy a decir por qué necesitamos esto. Porque estamos frente a años de grandes desafíos. Primero que nada, los restos del eje iraní. Segundo, el ascenso de nuevas fuerzas. Necesito detallar. ¿Definirías a Turquía como un estado enemigo en este momento? No, lo que me preocupa es que ellos nos definen como un estado enemigo. Lo que me preocupa es que Erdogan habla sobre la eliminación de nuestro país, que su número 2 Fidan dice que no hay lugar para el Estado judío entre las naciones, que el número 3 o 4 no sé exactamente quién. Su ministro del Interior dice que espera el día en que será el gobernador de Jerusalén. Ahora sabes lo que aprendí de nuestra historia. Sabes que yo leo, hablando de leer libros como dijimos, leo mucha historia judía y general. Me gustaría decirte exactamente lo que aprendí de nuestra propia historia de vida. Si alguien dice que pretende destruirte, debes tomarlo muy en serio. Yo tomo esas amenazas muy en serio, como le dije al presidente Trump. ¿Qué significa eso? Eso significa que realmente necesitamos observar con atención todo a nuestro alrededor. Y prepararnos. Como se dice, siempre queremos lo mejor, pero la manera de asegurar lo mejor es también prepararse para lo peor. ¿Te preocupa la situación en la frontera con Egipto, incluyendo las tropas y los entrenamientos en el Sinaí? Sí, he hablado bastante con el liderazgo egipcio sobre eso y ha habido cierta mejora, pero todavía tenemos otras cuestiones. Estoy observando alrededor, sí, estamos en una región. Después del 7 de octubre, ¿interpretas esas cosas de manera un poco diferente? Lo habría interpretado de la misma manera incluso el 7 de octubre si me hubieran llamado. No me dispararon. Por favor, llévame contigo. Ahora mismo, si puedes hacer eso por mí. Volviendo a esa mañana, a las 6:29 recibo una llamada del secretario militar. Él me cuenta lo que está pasando y no recuerdo si fue en esa llamada o poco después en otra. Dije, cierren la frontera porque puede haber personas secuestradas. Eso fue lo primero en lo que pensé, cierren la frontera. En la primera conversación con el secretario, En la primera o segunda ni me acuerdo. Ante todo, cierren la frontera porque vi esa posibilidad de secuestro. Y claro, entendí que estábamos en guerra, no era normal. Y fue exactamente por ese motivo que di órdenes de reclutar. En primer lugar, declarar la guerra. Y además, reclutar a cientos de miles de reservistas. ¿fue el secretario quien te despertó? Sí, 629, no, 629, sí, Estás en el cuarto, en el dormitorio, y tienes el teléfono, y esa es la primera conversación. por supuesto. ¿Cuánto duró la conversación con el secretario? Minutos. ¿Qué haces después? Me quedo indeciso. Y él va directamente a la Kiria con... ¿Con quién hablas después de la secretaria y el segundo teléfono? No recuerdo. No puedo recordar, pero pensé que era un evento enorme. Eso estaba claro para mí. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? En esas situaciones yo pienso de forma muy práctica, muy práctico. Procuro pensar en lo que se necesita hacer en ese momento, lo que se necesita hacer. Y puedo decirte, eso está arraigado en mí. No sé si viene de mis padres, de mi mamá, que era una mujer muy práctica, y de mi papá, que era, ya sabes, historiador. Me sorprende que incluso en situaciones muy complicadas, ambos podían ser muy prácticos, sin mencionar a mi hermano Ione. Entonces, cuando estás en una situación así, no te entregas a la desesperación, al llanto, a la lamentación, al miedo. Piensas de manera práctica qué se necesita hacer ahora. ¿Cuándo viste el video de Sderot de esos terroristas llegando a la casa de la familia que fue grabado? Eso tomó algunos, no recuerdo exactamente cuántos, pero unos cuantos días. ¿Días? Días, unos cuantos, sí. En la tele lo pasaron como a las 10 u 11 de la mañana, creo. Simplemente no me acuerdo de eso. Estaba muy ocupado con otras cosas, pero cuando lo vi, sin duda hay cosas tan impactantes ahí, pero lo que más impacta son los dos hermanos que mataron, asesinaron a su papá delante de sus propios ojos.
Perdió un ojo, o al menos la visión de uno, y el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Viste eso? Por lo que recuerdo de lo que estás hablando, porque hay tantos materiales horribles. Entonces piensas en el futuro de tus hijos y piensas en toda esa tragedia que ocurrió. Pero yo, en momentos difíciles de presión y crisis, trato de pensar de una manera mucho más calmada y analítica. Muy práctico. ¿Qué hay que hacer? ¿Y todo eso te parece un solo evento sin ninguna línea de tiempo? ¿O en tu memoria eso fue algo por fases? Primero que nada, bloquear. Contra bloque A, contra nuevas entradas, y B contra retorno con secuestrados. Eso fue lo primero que ordené hacer. Y la segunda cosa fue, claro, convocar a los reservistas. Y la tercera ya era preparar todo para empujarlos de vuelta. También existía el temor de que ellos entraran más profundamente en nuestro territorio. Varios de esos infiltrados, que no necesariamente reaccionarían de inmediato, también nos preparamos para eso. Pero lo primero, en el primer día, fue repelerlos de regreso y evitar el secuestro de más israelíes. ¿Hoy entiende por qué Nagralá no participó? Sí, creo que entiendo. En mi opinión, creo que... ¿Qué es? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque así Irán simplemente disparó una bala. Eso fue lo que él hizo. ¿En serio? Se adelantó demasiado, eso es todo. Deberías preguntar por qué, no por qué Nasrallah no se unió. Si no, Sinwar se adelantó. Porque Sinwar se adelantó. Nasrallah preguntó eso, no lo entendió. ¿Cómo? Había algo coordinado ahí que simplemente te desviaste del plan original. Eso se llama el plan para la destrucción de Israel que Irán construyó y planeó. Y el plan decía que sus dos proxies, Hamas en el sur y Nasrallah en el norte, invadirían Israel simultáneamente mientras lanzaban un bombardeo masivo de cohetes y misiles desde todas las direcciones posibles, desde Irán, Irak, Líbano. No sé si eso incluía a los hutíes en ese momento, pero incluía todo lo que mencioné. Ok, e Israel es pequeño, sería tomado por sorpresa y colapsaría. Ese era el plan. El plan original era que esto se realizara en coordinación. ¿Y Sinwar rompió la coordinación? Hoy, en retrospectiva, ¿tienes una respuesta para la pregunta? ¿Por qué demonios no te despertaron? Enviaron un equipo de emergencia y siguiendo el procedimiento, el hospital local debe ser informado. Señor primer ministro, No tengo respuesta. para que eso pueda ocurrir, Ellos también mencionaron ese gran temor sobre un posible error de cálculo, ¿verdad? Error de cálculo. Quiero decir, Dios me libre, si me hubieran despertado, puede ser que ellos pensaron que yo exigiría una acción preventiva y proactiva. ¿Y sabes una cosa? Si ese era su miedo, estaba justificado, porque eso es exactamente lo que yo habría hecho. Ahora, yo también tengo, sabes, poco tiempo después de que asumí el cargo de primer ministro por primera vez, hubo información sobre la intención de una célula terrorista en Judea y Samaria, que vinieran y explotaran el Migdal Shalom. En ese entonces, básicamente solo existían el Migdal Shalom y la Bolsa de Valores. Los edificios altos de Tel Aviv. Mira hasta dónde hemos llegado hasta ahora. ¿no es esta la rebelión general? No, para nada, no. Estoy preguntando sobre él. Voy a contar lo que pasó. Sí, digo, ok. Y para derribarlo, ya que el Migdal Shalom está sobre esos soportes de concreto, dos soportes grandes por lo que recuerdo. Entonces querían venir con un coche bomba o un camión bomba y hacerlo explotar. Eso habría derribado el Migdal Shalom. Bueno, recuerdo que lo primero que les dije a la gente cuando escuché eso fue... Ellos dijeron que estamos siguiendo, intentando localizar la célula. Yo dije, entonces, muy bien que están intentando localizar, pero necesitamos bloquearlos. Así que ordené poner bloqueos, ya sabes, revisiones. Sí. De la policía a lo largo de todas las rutas que llevan hacia Tel Aviv y hacia Migdal Shalom. Y eso causó, me dijeron, primer ministro, eso va a causar un embotellamiento en el país. Ok. Yo dije, excelente, me alegra escuchar eso, háganlo. Y al final quedaron atrapados en el tráfico y desistieron, sí. Lo que quiero decir es que yo, cuando me enfrento a un problema, siempre trato de detenerme a pensar de la manera más fría y también analítica ante las situaciones. Lo que necesito hacer para eliminar la amenaza o amenazar a aquellos que me amenazan. Ok, entonces estás diciendo que temes un error de cálculo y no sigues la tesis de Eres, que escribe sobre una rebelión de generales. O sea que hubo aquí algún acto deliberado para... Sabes, no quiero llevar esto más allá de lo que es porque no soy fan de las teorías de conspiración, ¿verdad?
Tampoco creo que haya habido aquí alguna maldad, digamos, no sé, tal vez pienses diferente. Yo solo, sabes, hasta hoy me pregunto cómo es que tú, si tienes una respuesta, te preguntas por qué demonios nadie y muchas acciones se tomaron durante la noche, ¿no? Si no me equivoco, alrededor. Algunas acciones ocurrieron, pero no fueron suficientes, está claro. Si tuvieras las señales y si tuvieras los otros indicios, entonces ciertamente deberías haber actuado más. Pero yo digo, todo esto, como se dice, necesita ser examinado de forma objetiva, y la única manera es crear una comisión de investigación paritaria. Mitad oposición, mitad coalición, exactamente como hicieron después del 11 de septiembre, después de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ellos no intentaron imponer un lado sobre el otro, y realmente hicieron una comisión de investigación igualitaria que analizó la situación. Eso es lo que se tiene que hacer aquí. Cada quien puede traer a quien quiera, preguntar lo que quiera, incluso a mí, incluso a cualquier otra persona. Esa es la manera de descubrir la verdad, para que todo salga a la luz y nada se oculte. ¿Qué? Pero creo que el principal problema aquí creo que lo principal es el cambio de enfoque que yo lideré. Porque después del 7 de octubre, yo defino que dije hasta el 7 de octubre había una percepción de que aquí existe un ejército que tiene un país. Y desde el 7 de octubre pasamos a ver aquí un país que tiene ejército, y esa es una situación muy diferente, y por ese motivo la política se invirtió, porque fui yo mismo quien la invirtió. ¿Qué haría diferente mirando hacia atrás? ¿Dónde estaba el 7 de octubre? No, estoy hablando de antes para no llegar al 7 de octubre. Yo diría, hay muchas cosas de las que se puede hablar. Pero mira, a veces se me pasa por la cabeza, disculpa que te interrumpa, que tal vez el error histórico fue en el 96 o después, cuando asumiste el cargo por primera vez, simplemente echar por tierra Oslo y decir, bueno, de aquí no va a salir nada, ¿cierto? Cambiar toda la dirección, al final la retirada del Líbano y el reconocimiento de Gush Katif. Sí, ¿qué más me perdí? Todas las retiradas, sí. El reconocimiento de Gush Katif fue con Sharon. Pero si estás hablando de Oslo, entonces, ¿qué me respondieron la izquierda, que siempre me atacó todos estos años, y todos mis críticos? Que de hecho yo detuve Oslo, y que solo cuando detuve Oslo, mira aquí, cerca de Petah Tikva, ya debería haberse creado un Estado palestino. De acuerdo con Oslo, hacia eso se dirigía, y realmente invertí muchos esfuerzos para impedirlo, porque lo veía como un peligro para la existencia del Estado. Hice eso con maniobras políticas, lo hice con una gestión diplomática muy compleja, primero ante el gobierno de Clinton y después ante un gobierno muy difícil, los 8 años del gobierno de Obama. Durante ese tiempo nosotros duplicamos la población en Judea y Samaria durante los años de Obama, es simplemente increíble. Pero tuve que actuar con una táctica nada sencilla, incluyendo, ¿recuerdas?, la congelación de 10 meses. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me pregunto, ¿no estaremos atrapados en una concepción equivocada, ya que todavía hay tantas fuerzas armadas en la zona de Calquilia, Tukarm, Jenin? Estamos aquí, ya sabes, es una distancia de solo unos minutos, sin mencionar la cantidad absurda de armas que existen aquí dentro, por dentro, en el país. Definitivamente. Se trata de un octavo o un noveno frente. Como digo que el frente de relaciones públicas y propaganda es el octavo frente, ciertamente puedes agregar este como un frente más. Y tienes razón, y eso necesita y puede ser tratado mediante el uso adecuado, entre otras cosas, del Shin Bet, algo que aún no hemos logrado superar la resistencia del asesor jurídico aquí. Debe haber un uso inteligente de las capacidades del Shin Bet contra amenazas, que también son una combinación de crimen organizado y terrorismo. Eso te quita el sueño. Con certeza. Pero lo que quiero decirte es, ¿puedes afirmar con certeza que lo mismo no ocurrirá en las áreas de Yehoshua por la mañana? Nos estamos organizando como si fuera a ocurrir. Por eso hoy hubo un gran refuerzo de las fuerzas, un gran refuerzo de los equipos de respuesta. Todo el tiempo necesitamos invertir en eso. Por ejemplo, en el cambio del despliegue de nuestras patrullas. El memorando puede llegar, ya sabes, ¿verdad? Debería venir del sur de la base Ramón. Supón que necesita llegar a Jenin. Eso toma mucho tiempo, y en ese periodo muchas cosas pueden pasar. Pero hoy, cuando acercamos a los dos, nos preocupamos por poder llegar con una respuesta aérea en cuestión de minutos. ¿Sabes por qué no llegó el apoyo aéreo durante horas, verdad? Todavía no puedo decirte, no sé qué pasó allá. No creo que haya habido una mala intención deliberada. Creo que fue una decisión consciente de no despertarme, y creo que fue por ese mismo error de cálculo.
Alguien que reaccionaría además de la misma manera en que yo terminé reaccionando en el embotellamiento del país por culpa de la Torre Shalom. No era eso, ¿verdad? Siempre dicen, oye, no necesitas transmitir pánico y eso. Yo digo, no, ¿qué significa transmitir pánico? Toma las medidas necesarias para salvar la vida de los ciudadanos de Israel. Y cuando veo esto, las diferentes medidas que tomamos, desde la entrada en Rafa, la conquista de Filadelfia, la eliminación de Sinuar, Dave, Haniyeh, los Vipers, la eliminación de Nasrallah, la destrucción del enorme arsenal de 150,000 misiles y cohetes que él construyó durante décadas, y después la entrada en Siria, la toma del Hermón hasta el Yarmouk, la destrucción de los armamentos del ejército sirio, y esas dos enormes operaciones del Valle Elil y así sucesivamente. Nada de eso habría pasado si yo hubiera escuchado a esos expertos que creen que saben qué hacer. Ellos dijeron, primer ministro, sal ahora, no entres en Rafa, no entres en Filadelfia. Vamos a presentar esto como una victoria. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que Benny Gantz me dijo. Y eso también me lo dijeron Gad, Eisenkot y otros. Y ellos salieron del gobierno para que no siguiéramos adelante. Los estás llamando de vuelta en vano. Porque mientras ellos estaban en el gobierno, siguieron mi política. Pero ellos intentaron obstaculizar tu método y lo publicado. Pero creo que tal vez pueda ser, mira, no puedes impedir que la gente exprese opiniones, pero con un frente amplio, tienes la posibilidad de actuar hoy de manera que respondas tanto a nuevas amenazas como a nuevas oportunidades. Porque por el hecho de que no cedí ante ellos e hice todas las acciones que describo ahora, ellos preguntan, ¿qué lograste? ¿Qué logramos? Logramos alejarlos. Una amenaza existencial de bombas atómicas sobre el Estado de Israel. Una amenaza de miles y miles de misiles balísticos que bloqueamos. Comprar algún bote para... Golpeamos al eje, todavía existe, pero está herido, dañado. ¿Existe algo que si lo consiguieras te dirías a ti mismo, ya basta? Voy a descansar, cuidar de mi casa, estar con la familia, todas esas presiones. Necesitamos hablar un poco sobre el juicio, que es algo loco. ¿Existe algo que te haría decir, ok, ya basta? Busco entender tu motivación más allá de la misión. No, no es más allá de la misión, no. No estoy menospreciando eso. La misión es vital. Sin una entras en... Es verdad, sí. Aprecia el lodazal con el sufrimiento causado, especialmente para mis familiares. Claro, mira. Antes que nada, lo primero son los restos del eje iraní. En segundo lugar, están las olas de inmigración. Hay nuevas fuerzas que necesitamos organizar en el país. Y en tercer lugar, la vanguardia tecnológica. Así como hice de Israel la segunda potencia cibernética mundial, debemos estar a la vanguardia de la IA porque eso determina nuestro futuro en los ámbitos de la seguridad, la economía y también en lo social. Los niños sin entrenamiento en inteligencia artificial se quedarán atrás. Y no estoy dispuesto a aceptar que ningún niño en Israel, sea judío o no, pase por eso. No lo acepto. Creo sinceramente que es posible transferir todo mi progreso de forma directa a mi computadora. Pero no te quedas por la IA. Estoy tratando de entender si hay algo, ¿no? IA. Estás equivocado. Creo que no entiendes. ¿Por qué ser premiado por la IA? Voy a traer esta revolución. Pero aún hay más. Lo voy a repetir. Si hubiéramos eliminado el terrorismo, yo le entregaría las llaves a mi sucesor. ¿Ya pensaste en algún nombre? No, la idea de un sucesor es tuya, de millones de ciudadanos. No está bien, pero conoces a las personas involucradas. No conozco tal cosa en la que la sucesión no pase por herencia. Sucesor, entre comillas. ¿Tienes a alguien en mente que crees que podría reemplazarte, algún nombre de alguien? Antes que nada, el público es quien va a decidir. Hay personas que creo que son capaces de hacer eso, te lo voy a decir. Primero, hay personas excelentes y el público no las conoce, porque los canales de entretenimiento, como les llaman, y la propaganda todo el tiempo intentan disminuirlas. Incluso nuestros grandes logros que acabo de describir, que si yo los hubiera recibido, si dependiera de esos canales y de los políticos que les sirven, hoy todavía estaríamos con Hamas en pleno poder. No lo estaríamos cercando en 60%, 70, 60%, 70% de su voluntad, ¿ok? Y recibiríamos a Nasrallah con toda su fuerza. ¿Quién puede? ¿Y ganaríamos? Assad y recibiríamos a Irán con toda su fuerza. ¿Quién? Entonces, para lidiar con todo esto, realmente necesitas una capacidad personal que muchos de los nuestros tienen, y los admiro mucho porque siempre los veo. Y también se necesita otra cosa fundamental e importante, y esa otra cosa es que tú no eres Austria con casas F-35, 5.
¿Qué no eres? Tú no eres Austria con F-35. Tú no estás ubicado en el continente europeo con los desafíos y problemas que ellos enfrentan. Pero tú eres un país de un pueblo con una historia milenaria que regresó y reconstruyó con determinación en su propia tierra su estado soberano y sigues prosperando. Desafortunadamente todavía existen diversas y profundas líneas de odio dirigidas con la intención de destruirnos. Y para erradicar esto de forma definitiva, necesitas ser capaz de actuar con autoridad y firmeza en el vasto escenario mundial actual. Tienes que hacerlo. Necesitas ser capaz de actuar en el escenario americano, también necesitas actuar en el escenario mundial, crear nuevas alianzas, desarrollar relaciones, nuevas conexiones, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora con la India. Y por eso es exactamente lo que considero fundamental y necesario para ser el primer ministro de Israel. Pero no soy yo la persona que decide. Quien decide en realidad es el público. Es la democracia. Y el público al final de cuentas va a tener que preguntar, ¿existe? ¿Quién garantiza el mañana? No me vas a decir nombres, lo entiendo. No. Claro que no. Si menciono nombres, tú me dices si sirven o no sirven. Voy a sonreír. ¿Qué opinas? Podemos citar. Y Yossi Cohen, ¿adecuado? Continúa, Y después Goffman, si es adecuado. continúa. Eso. Pero en tu cabeza, ¿hay alguien a quien estarías dispuesto a darle las llaves del país para otro mandato y luego irte a casa tranquilo? ¿Existe alguien así? ¿Sí? Espero que aparezca. Sí, creo que sí hay. Sí. ¿Estás preparándote a esa persona? ¿Hablas con ella sobre eso? ¿Cómo sabe que es él y no ella? No. Ya acotaste las opciones. Ok. La respuesta es sí. ¿Eso para ti significa otro mandato? No quiero fijar un plazo. ¿Sabes quién decide? Primero, el público decide. Sí, pero a veces no te cansas. Pregúntate tú mismo, mira dónde estamos. ¿En la sala? ¿Sin estudio? No es una conversación tan formal. Voy a hacer un brindis porque no quieres tomar vino a esta hora. Toma el azúcar. ¿Todavía tienes otra cita con una ex? ¿Puedo contárselo a mis oyentes? Difícilmente pasaría. Él no viene. Él fue llamado de regreso a la Casa Blanca. Wow. ¿Eso te molesta? Probablemente debe ser una reunión importante sobre el F-35 para Turquía y la cuestión de Irán. ¿O crees que eso se puede resolver por teléfono? ¿Por qué crees que eso es molesto? Tal vez eso signifique otra cosa. Voy a quedarme en silencio para crear un ambiente de suspenso. No, existen algunas posibilidades aquí. Ok. Por cierto, cuando te enteraste de eso, cuando entraste aquí, ¿ya lo sabías? De maquiagem. Entendi. Entendí. El primer ministro de Israel necesita tener la capacidad de actuar a nivel global, a nivel internacional, porque no somos un país pequeño en Europa. Somos un país pequeño, pero gigante, aunque amenazado por fuerzas enormes. Eso está claro. ¿Y necesita ser capaz de actuar allá? ¿En serio no hay un momento en que digas, estoy cansado de esto, estoy exhausto? Por cierto, no hablamos sobre el juicio. En un momento hablaremos un poco sobre eso. Espero que todavía tengas unos minutos más. Sí, pero mira, yo dediqué mi vida a garantizar la existencia de Israel y no dejar el trabajo inconcluso. Eso está claro, pero todavía hay cosas que, desde mi punto de vista, quiero impulsar. Y eso es nuestra capacidad independiente de armamento. Eso es algo muy importante, porque está claro para ti que continuaremos existiendo mientras podamos repeler a los nuevos enemigos que surjan y tal vez a los antiguos que lo intenten de nuevo. Esa es la primera condición, sí. Como se dice, para siempre, por toda la eternidad, y vivirás por la espada. Si la mantienes firme y afilada, no tendrás que usarla tan seguido como crees. Pero si la guardas en la vaina y se oxida, esperando que la gente te acepte porque somos amables y no le hemos hecho nada a nadie, eso no va a funcionar. Nadie piensa que eres respetable. Nadie piensa que no causaste un enorme daño solo por el hecho de que estamos respirando aquí y sentados aquí en los huertos, cerca de donde nació mi madre hace más de 100 años. No lejos de aquí, cerca, a solo unos cientos de metros de aquí. Entonces yo no pienso así. Yo creo que si eres fuerte, poderoso, si tienes tanto el espíritu como la fuerza militar y el poder económico, entonces nos aseguraremos un futuro aquí. No creo que ya haya agotado mis planes porque todavía quedan algunos ejes principales que necesitan ser realizados. Pero
Al final de cuentas, quien toma la decisión final, con todo respeto, no soy yo, son los ciudadanos de Israel. Y eso molesta mucho a algunas personas, ¿verdad? Sabes, eres elegido. Y a quienes eso les molesta mucho, dicen que eres elegido otra vez y otra vez y otra vez. Entonces dicen, fuiste elegido, pero nosotros somos los que vamos a decidir. ¿Quiénes del pueblo somos nosotros? El gobierno de los burócratas. Nosotros decidimos lo que es bueno para el público, el sabor del silencio. Tú solo eres el primer ministro. Nosotros te vamos a decir a quién puedes nombrar, qué decisiones puedes tomar o no tomar y qué leyes aprobamos para ustedes o no aprobamos. Y eso con 68 mandatos. Correcto, pero eso ahora ¿Qué puede cambiar la próxima vez? te voy a decir que cambió. ¿Sabes qué cambió? Te voy a decir que cambió. Si te hubiera dicho esto hace 10 años, incluso hace 5 años, mucha gente del público no entendería de qué estoy hablando. Lo que cambió es que hoy muchos en el público, en mi opinión, una clara mayoría del público entiende que para que haya democracia, tiene que haber democracia. Dicen la tendencia del creador. ¿Cómo sucedió eso? Eso sucedió gradualmente. ¿Estuviste ahí todo el tiempo? Sí, lo viste, ¿verdad? O sea, en tiempo real te diste cuenta de que hubo un cambio en el no. No lo vi con la misma claridad, lo adiviné, ¿no? Estaba ocupado. Estaba ocupado principalmente con la preferencia por las presiones que venían de los gobiernos estadounidenses para hacernos regresar aquí, a las fronteras de Petratíquiva. Petratíquiva ya es Kfar Saba. Tuve que resistir a eso. Ok. Estaba ocupado con reformas a nivel global de nuestra economía para que veas toda esta construcción y todos estos campeones y todo este avance y este espíritu emprendedor. Tuve que cambiar la economía israelí. Teníamos una economía, se puede decir, casi socialista, y tuvimos que transformarla en una economía de libre mercado. Estaba ocupado extrayendo el gas del mar y también por eso tuve que ir a los tribunales. Por eso, en gran medida, hicimos revoluciones enormes. ¿Dónde estabas cuando dijeron que la criatura superó al creador y que el juego estaba manipulado? Tal vez no estaba lo suficientemente atento a eso. Nunca voy a decir que todo lo que hicimos fue perfecto. No fue perfecto, pero no creo que el país existiría si no fuera por las cosas que realmente hicimos. O sea, si yo no hubiera, antes que nada, cambiado la economía, eso fue lo que nos permitió armarnos al nivel en que estamos armados hoy. ¿Tú crees que si todavía tuviéramos una economía de país casi como la de un país del tercer mundo? ¿Sabes? Me acuerdo cuando entré, creo que el PIB per cápita, nuestro producto per cápita, era, si no me equivoco, de $17,000. Hoy está en 65 a $67,000. Y eso sucedió como resultado de las enormes reformas que hicimos aquí. La primera la hice justo cuando asumí como primer ministro, la primera vez. Eso fue liberar la moneda extranjera. Si querías salir del país, tenías que sufrir con el Senabe, con algún funcionario del Banco de Israel para aprobar el retiro de algunos miles de dólares. Y cuando regresabas, estabas obligado a devolver el dinero. ¿Qué es eso? En la calle, el mercado negro. ¿Tú crees que el Estado de Israel podría existir así? No podría existir. Entonces había muchas cosas que yo consideraba esenciales, y cuando pensaba que eran esenciales, me dedicaba a eso. Pero hubo algunas cosas que ciertamente no hicimos. Y esa enfermedad del gobierno de los burócratas no nos perjudica solo a nosotros. Afecta a todo el mundo occidental, y entre nosotros es especialmente grave. Pero hoy todos, yo diría que hoy todos entienden eso claramente. De cualquier forma, creo que eso forma parte de ese amplio consenso que creo que podemos lograr para cambiar, para corregir esa situación. No de una forma extrema. Entonces, Te digo cómo lo haría. sobre la cuestión de la reforma judicial, hablamos sobre la reforma. Sí, creo que es posible lograr una corrección. Ajuste. Sin la necesidad de una tercera guerra mundial. Porque si hay un frente amplio y hay cosas en las que están de acuerdo, se puede avanzar. Arif Levin demostró ser el hombre indicado. Dicen que los iraníes cuentan cada escalón y lo mismo aplica para esta reforma. ¿Cuentan los escalones? Sí, ¿recuerdas quién me dijo eso? Tal vez yo. Claro que no todo lo que él tenía en mente y pretendía fue plenamente alcanzado. Todo el mundo entiende eso, y ni siquiera la mayoría. Tal vez solo una pequeña parte. Sé que ahora logró nombrar a decenas de jueces en los niveles más bajos, y es lo que todo indica. Eso pasó con éxito.
Puede ser que por su manera él no sea adecuado para ese cargo, porque parece poco autoritario. Ah, vi. Yo lo admiro mucho, entonces eso no importa mucho, no todas las cosas. Yo siento, no todo se puede. En su gobierno él sería el próximo ministro de Justicia. No doy cargos. De alguna forma ellos cuentan. ¿Sabes por qué? Porque Porque no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero necesito ser elegido. Y yo digo, yo me lanzo. Por cierto, yo corro, él camina, no importa para el caso. Él camina bastante en ese aparato de ejercicio, sí. El aparato para caminar también depende de la inclinación. Así es parecido. Yo camino, yo corro, yo estoy compitiendo en estas elecciones. Si Dios quiere, si los ciudadanos de Israel deciden darme el honor y la responsabilidad de seguir liderando el país en estos temas críticos que tenemos delante, lo haré con mucho gusto. ¿quieres decir como en el 96 en cuanto a tu motivación? Es lo mismo. ¿Qué estás preguntando? ¿Tienes el mismo entusiasmo? Aún más. Yo sé más. Yo sé más. Yo también sé. Sé mejor cuáles son los peligros y también sé mejor cuáles son las oportunidades. Preguntaste sorprendido. ¿Qué me va a decir la inteligencia artificial entonces? ¿Es motivo para no? No, 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 eso es lo que quise decir. Déjame decirte. No, eso no es en lo que se basa, ¿verdad? No, no es eso. Eso no es lo único, pero es una de las cosas fundamentales. Y solo entender eso, solo ese componente sí. Estamos en una situación así, ¿verdad? ¿Ves? Sí. El ritmo al que la inteligencia artificial está entrando en nuestras vidas ahora es incremental. Está aumentando así cada año, pero pronto se volverá geométrico, o sea, se va a disparar. ¿Tú usas eso Sí, claro, en el día a día? poco, pero no solo yo. El sistema de defensa hace eso mucho más de lo que piensas. La industria ya hace eso. Las fábricas que están aquí a tu alrededor, aquellas que no usen IA van a quedarse atrás. Yo, el equipo sentado. ¿Están haciendo eso? Cuando construyen edificios hacen eso. Sí. Cuando planean, Diseñé todo lo que ves aquí usando IA. entonces, por ejemplo, no quiero que haya familias cuyos hijos no tengan acceso a esto y así pierdan la oportunidad de ser parte quería decir, del futuro, de ser parte del presente. Eso ya es realmente parte del presente. Por eso, en mi opinión, esto es algo enorme, tanto desde el punto de vista social como económico y también de seguridad, y veo un escenario en el que podemos ser una de las grandes potencias en IA en el mundo, así como lo vi en el área de ciberseguridad. La gente se rió. Recuerdo que se burlaron cuando dije que seríamos una potencia en ciberseguridad. Entonces recuerdo que en el Knesset se burlaron. Primer ministro virtual, ¿de qué está hablando? Y así sucesivamente. Creo que hoy la gente entiende un poco mejor que realmente tenemos aquí enormes oportunidades, pero también tenemos desafíos. Vivimos en un ambiente nada sencillo, y lo que logramos hacer en estos 3 años fue cambiar la ecuación de poder. Hoy somos muy fuertes, nuestros adversarios están heridos, lastimados. Su poder disminuyó mucho, de verdad mucho. ¿Un animal herido es el más peligroso? Está bien, en esos casos es bueno tener zonas de seguridad. ¿Sabes dónde está la OTF ASA hoy? Yo sé dónde está Exit. Está en camino a Washington. Es en eso en lo que pienso porque dejaste la pista aquí. Tal vez deba ser más incisivo y ver si renueva el cuarto seguro. Eso es básicamente lo que estás diciendo. ¿Por qué renovarlo? Él debe estar al día todo el tiempo. Entiendo. Durante todo este tiempo. Pero fíjate en algo. Hoy, la región de OTF Asa está actualmente dentro de Gaza y el territorio de OTF Líbano está dentro del Líbano. ¿Habló de una victoria completa? ¿Eso fue lo que dijo? Esa es una victoria mucho mayor. ¿Eliminar a Hamas? Pues en Patriotas dijiste lo contrario, negando la victoria absoluta. Intento conciliar. Quise decir que la historia realmente no te da a alguien bajo tu dominio y tu reivindicación, y ellos no van a abandonar sus espadas tan rápido. Eso va a pasar cuando llegue el Mesías. Pero como siempre digo, el Mesías no va a llegar el próximo jueves. Sí, lo tenemos. Algo que siempre hay que hacer, afilar nuestras espadas y ofrecer paz a quien quiera vivir con nosotros. No acabamos con Hamas, pero avanzamos mucho. Hicimos lo prometido rumbo a la victoria. Mira, dijimos, primero, nosotros vamos a atacar la capacidad militar de Hamas. Lo hicimos de manera muy contundente. Dijimos que Gaza ya no representaría una amenaza para Israel y realmente ya no representa una amenaza. ¿Cómo lo sé? Porque los ciudadanos de Israel lo demuestran con sus acciones. Hoy en día, el área alrededor de Gaza, las regiones cercanas a Gaza, tienen el mayor crecimiento del país. Hay una enorme demanda allá. La gente entiende eso y hoy estoy construyendo otro aeropuerto cerca.
Pero quieres eliminar a los 30% que quedan de Hamás. Quiero que Hamás sea desmantelado y olvidado. Quiero permitir que los habitantes de Gaza que deseen elegir vivir en otro lugar tengan ese derecho. ¿Todavía sigues sobre la mesa? ¿Dices que están trabajando en la inmigración y siguen en eso? Claro, sí, claro. Si no fuera por Trump, la base subterránea de Al-Itaí, ese puesto de Hezbollah, ya la habrías hecho explotar, Eso no tiene nada que ver con Trump. ¿no? Existe esa consideración, pero no es la principal. La principal es otra, una cuestión táctica. Pero mira lo que estamos haciendo. Va a explotar, perdón por insistir. Esto va a terminar de una forma u otra. Esto va a terminar. Lo más importante que hay que entender es que está la cordillera de Altair, que se encuentra en el extremo de nuestra zona de seguridad. Eso es básicamente un añadido que tomamos a la zona de seguridad original, pero dentro de la zona de seguridad, que es una franja de 8 a 10 kilómetros a lo largo de nuestra frontera, que separa a las fuerzas enemigas de Hezbollah de nuestras comunidades, y estamos eliminando toda la infraestructura terrorista. ¿Sabes? Había pueblos que eran pueblos de terror. A lo largo de la frontera, túneles de terror. Recuerdo que nos dijeron, Gadi Eisen dijo, había 7 túneles, los eliminamos, ya no hay más. Lo siento, no. Hay muchos más, y simplemente los estamos desmantelando uno tras otro, incluyendo complejos enteros subterráneos y, por supuesto, también algo sobre la superficie. Por eso trajimos aquí cierto grado de seguridad, un cambio que no existía. De hecho, dentro de esta área, no hay población. Por lo tanto, aquí hay un cambio fundamental. ¿Tampoco va a regresar la población? No, mientras haya amenaza, nosotros protegemos el lugar. Comer hummus en Beirut es algo que podemos considerar. No es que yo sea, ya sabes, no vivo en un mundo de fantasía ni nada por el estilo, pero es algo que para ti tiene sentido porque existe un acuerdo marco vigente, ¿cierto? Sí, como dicen, es una visión, pero sin embargo, es necesario resolver la situación con Hezbollah, y de hecho, yo estuve en la ciudad de Beirut cuando aún era un joven soldado, participando en una incursión militar que hicimos en el aeropuerto de Beirut. En esa ocasión, volamos algunos aviones, porque los libaneses permitieron que la organización Fatah operara libremente desde su territorio. No llegué a comer hummus allá en esa época, pero ciertamente hicimos una gran fogata con esa operación. Y desde entonces Líbano siempre ha sido un buen país. Hermoso, por cierto. Por cierto, amigos, esa no fue la única vez que estuve en Líbano, pero yo estaba allá trabajando como soldado. Pensé que tenía algo aquí. Dije, tal vez podamos sacar algo. Fui al Sur del Líbano 2 veces. mucho más recientes. Pero he estado en Líbano en algunas ocasiones, de una forma u otra. Y puedo decirte, es un país hermoso, gente buena. Y ellos simplemente por estar cerca del Estado de Israel, las fuerzas que quieren destruirnos. Primero la OLP tomó el control del Líbano, y después cuando finalmente expulsamos a la OLP, vinieron Hamás y Hezbollah. Sí, en realidad, Irán, sí. Y tuvimos que atacarlos y alejarlos, sí. Pero si logramos lidiar con Hezbollah, entonces tendrás paz con Líbano, y será una paz maravillosa. Mientras tanto decimos que necesitamos mantener esa franja de seguridad. Y no solo ahí, también en Gaza, es lo mismo para evitar la amenaza. Si me hubieras dicho que yo estaba hablando sobre la victoria del 7 de octubre y te describiera todo lo que hemos logrado hoy, me dirías, no puede ser, eso no es posible. ¿Qué habría pasado? Nada. Y entonces, así todos los que estaban dispuestos a conformarse con nada, sí. Conformarse con cero, salir completamente de la zona, no entrar en Líbano, no entrar en Siria, no atacar en Irán. Todos aquellos que dijeron esas cosas, hoy vienen y nos dicen, pero ustedes no lograron el 100%, lograron solo el 90%. Muchas gracias. No vengan a darnos lecciones de moral. Logramos cosas que nunca imaginaríamos que el Estado de Israel conseguiría y lo hicimos porque no los escuché a ustedes. No escuché a todos los comentaristas en los canales. No escuché a la IA. Algunos de nuestros comandantes que, afortunadamente para mi alegría, ya fueron reemplazados y ahora el ambiente es completamente diferente. No escuché a los colegas de mi coalición, incluyendo a Benny Gantz y Gadi Eisenkot, que se fueron porque dijeron, ustedes no van a terminar la guerra a tiempo. Pero más entre nosotros, ¿cierto? Estamos teniendo aquí una conversación muy abierta y bastante detallada. Había la tienda de Hezbollah en la línea azul. Hamás vimos durante años lo que hace. Golpeamos, dijimos que Hamás fue disuadido. Después entendimos lo que pasó y todo eso. ¿Dónde tú? Uno mismo dice, yo podría haber actuado diferente ahí.
Pensé en actuar de manera diferente. Primero sobre Irán. ¿Por qué vas por Hamas? Ve por Irán. Sí, quise atacarlo varias y varias veces. Y no quiero decir que hubo una rebelión de generales, pero como dicen, el sistema no aceptó eso. ¿Pensaste que estaba exagerando en la amenaza que veo en Irán? Estás hablando de 2012, Dagan, Barak, Ashkenazi y todo lo que pasó ahí, ¿verdad? En primer lugar, el jefe del Mossad en ese entonces. Él no fue el único. Pero ahí en medio él lo impidió de la forma en que se filtró a los estadounidenses. O sea, realmente hubo ahí. No fue filtrado, él habló con ellos sobre eso. ¿Cuándo te enteras de eso? Después, solo después. Y si en el momento de ejecutar la operación no puedes, ¿qué sabes? En el momento en que esto aparece en la prensa internacional como una posibilidad de que Israel está considerando invadir el sitio de Fordal, queda claro que eso queda descartado, está claro. Fue realmente una eliminación selectiva. Mira, lo que quiero decir es que las limitaciones, que la mayor limitación que yo sentí, tanto en mis planes con respecto a Irán, como en las posibilidades con respecto a Hamas en Gaza, no fueron las evaluaciones equivocadas que recibí de que Hamas estaba disuadido y todo eso, sino el hecho de que no había consenso dentro del pueblo. No solo dentro de nuestros sistemas de seguridad, de los organismos de seguridad, sino dentro del pueblo, para una acción masiva como la que hicimos aquí. Y lo mismo aplica para una guerra con Irán. No existía tal consenso, ni internacional ni nacional. Y por eso no somos líderes de una dictadura. Estoy al frente de un Estado democrático. Tienes que tomar en cuenta tu capacidad de sumar al público a tu causa. Y también el liderazgo de seguridad para el lugar al que deseas llegar. Esas eran las cuestiones relacionadas con el ataque a Irán. Incluso una operación de invasión en sus instalaciones nucleares. Eso no era posible porque no había consenso para eso. Y tampoco había consenso para una acción, una operación de entrada masiva como hicimos en Gaza, y sin eso no puedes actuar. Por eso cambió de una sola vez el 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Todos los ciudadanos de Israel, incluso los escépticos, incluso aquellos que sé que trajeron palestinos de Gaza a nuestros hospitales con la esperanza de que eso superara el odio. Sí, todos entendieron. Casi todos finalmente entendieron que estaban muy equivocados en ese camino y que ahora no tenemos otra opción más que actuar de una manera muy contundente contra ese terrible flagelo, contra ese fanatismo peligroso que quiere eliminarnos por completo. Y aunque no los destruyamos por completo, necesitamos desmantelar sus brazos operativos y su capacidad de hacernos daño. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Lo hicimos de una manera maravillosa. Y lo digo así porque viene, ante todo, del pueblo. Todo lo que lideré no podría haberlo hecho sin el apoyo del pueblo y de los combatientes que encontré en el campo, tanto los soldados como los comandantes. Vi algo completamente diferente en comparación con la industria de la desmoralización, que aún continúa. Vi a personas diciendo que él, Filia, primer ministro, no te rindas, sigue adelante, conquista el territorio, no tengas miedo, estamos contigo, y así sucesivamente. Y vi eso de muchos sectores del público. Ahora, no hay ningún rastro de eso en los principales canales de televisión, excepto en el canal 14. No hay ningún rastro de eso. Antes que nada, no tenemos conquistas. No conquistamos nada. También en el 15. Dicen eso. Sí, también en el 15. Eso es verdad. De hecho, esperas que no ganen porque si ganan te van a cerrar a ti también, y el canal 14 y todavía te van a arrestar. ¿De verdad crees que esos eslóganes de campaña se van a volver realidad? Por supuesto, en serio, claro, dicen, ¿qué es la democracia? Libertad de expresión. Libertad de expresión para quien expresa nuestras opiniones, las de la izquierda, las de la derecha. Eso es incitación. Cada vez que hay expresión de opiniones que están en contra de ellos, entonces lo llaman incitación. No es eso lo que pretendo hacer. No quiero cerrar aquí. Ni el 12 ni el 11 y así sucesivamente. Y tampoco el 13. Les va a ir muy bien en el mercado, no tengo ningún problema con eso. Pero una cosa no van a hacer, no nos van a callar, porque yo creo en la diversidad y creo que en ella escuchas una opinión y otra. ¿Consumes medios o recibes todo de Topaz y Luego a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana, entonces ahora es una competencia entre la Copa del Mundo y las noticias. te actualizas mucho por las redes sociales o más bien ves muy poco? Limitado.
No, recibo reportes de mi gente, pero no tengo cómo estar cambiando de canal todo el tiempo. No tengo esa posibilidad, simplemente no la tengo. ¿El teléfono te despertó? Sí. Creo que también tiene el número Lo mantengo alejado tanto como puedo. justo en medio. No, si quieres, tal vez no lo hayas entendido, pero ya no tienen privacidad. Ahora con ese teléfono tuyo ya no tienes privacidad, Claro, porque si alguien quiere saber de ti, lo va a lograr. Y ya lo han hecho también. De hecho, también lo hicieron Quedó claro en el juicio. Simplemente usaron Pegasus, que tal vez sea el software de espionaje más avanzado del mundo. Lo aplicaron a casi todas las personas a mi alrededor y trataron de exponerlas completamente en el sentido literal y figurado. ¿crees que vas a ganar? Ruth Ravison dice, no habrá justicia. Los jueces ya pidieron retirar el cargo por soborno y vemos hacia dónde va esto. Creo que sí, porque este juicio se vino abajo, todo el mundo lo entiende. Entienden que fue una cacería de brujas y no se basan en hechos. Son idiotas, ya sabes, hablan sobre soborno. ¿Sabes qué es ese soborno? ¿Qué crees que es soborno? ¿Son sobres con dinero? No. El soborno es supuestamente que yo di facilidades regulatorias a alguien y lo que él me dio a cambio. Periodismo positivo en el sitio Walla. Sí. Periodismo, no solo eso, al principio vinieron y dijeron que yo había tomado el control del sitio. Bueno, quedó claro muy rápido, no solo no tomé el control del sitio, sino que ese sitio ofrece un periodismo terrible, o sea, un periodismo horrible. Entonces la acusación de soborno fue descartada y las decisiones fueron tomadas por los profesionales responsables. Eso fue comprobado en el tribunal, por lo tanto, no hubo ningún soborno. Entonces, ¿qué les quedó? Dijeron, bueno, ya sabes, al final Netanyahu va a renunciar. Al final él va a hacer un acuerdo judicial porque todo el mundo hace eso. Yo no lo hice. ¿Ni siquiera lo consideraste? Una vez lo escuché y decidí que no. Y dije que no es demasiado, pero de verdad demasiado. ¿Qué? Demasiado todo lo que pasó. ¿Tú sabes lo que pasó este año? No. Claro, tú sabes. Eso es muy dramático. ¿Qué hay ahí que... Sabes que eso requiere mucha de esa capacidad que suelen llamar atención dividida. Entonces, en cuanto a la atención dividida, por mi experiencia, ¿no? Creo que dicen que yo tengo eso, pero te voy a decir lo que tengo. No se trata de atención dividida en el sentido de pensar en todo al mismo tiempo, sino de que, cuando voy a ocuparme del sobre, llamo a la secretaria y luego entra el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor o quien sea. En ese momento no pienso en el juicio al cual volveré en breve. Yo pienso en eso. Ok. Yo pienso en eso y estoy enfocado en eso, ¿verdad? En esos temas. Y después, cuando regreso al juicio, cambio el chip y regreso allá. Y creo que eso es una característica que... Creo que eso lo heredé de casa. Eso no significa que pienses en 10 cosas al mismo tiempo. Tú piensas en... Puedes pasar de una cosa a otra con el máximo enfoque y eso es lo que intento hacer porque si no, voy a fallar en mi función. ¿Tienes problemas con los compromisos? Claro, siempre. ¿Qué? Porque ¿cómo explicas lo de Al Sheikh, Galante, Bogue y todos los expertos en seguridad que escuchas, lo que dicen, la Concepción, Pardo y Joram Cohen? ¿Por qué todos adoptan una postura anti-Bibi? ¿Qué está pasando ahí en el camino? Son muchas personas. Antes que nada, ellos sufren presiones muy grandes. Sabes, ellos sufren presiones muy grandes. Digamos también que generalmente el sistema era cerrado, o sea, era necesario nombrar personas que venían de dentro del sistema. Para traer a alguien de fuera era necesario librar una gran lucha. Pero para esa lucha llegué a la conclusión, como dijiste, que a veces es necesario traer personas de fuera del sistema. Hablaba de una manera graciosa con ese acento ruso, ¿sabes? Los otros niños se burlaban de él. A veces eso pasa con los niños. Entonces, ¿qué hizo él? Se convirtió en subcampeón, el número 2 del boxeo en Israel. Sí, nada mal. Y corrió hacia el fuego el 7 de octubre y terminó frito. Tuve que luchar para poner a ese hombre en el Mossad por sus habilidades extraordinarias. También rompió el techo de cristal para inmigrantes soviéticos, incluidos los políticos. Él ya se adaptó. De hecho, mientras tanto, sientes que... Creo que él hace un trabajo excelente. ¿Se puede decir eso? Excepcional. Es un poco temprano, pero lo veo ¿Dirías eso de cine en este momento? y lo tendrá. Es difícil, porque así es. Intentas cambiar la cultura en una organización, pero para eso llegan personas nuevas.
Creo que tal vez una de las cosas en las que siempre pienso, cuando me jubilé, ya sabes, el cuadro lo pongo en el cuadro. O se rinden o simplemente existe lo que llaman pensamiento de grupo. Ya sabes, hay grupo, hay ser parte de un grupo es, el grupo piensa ciertas cosas y tienes que sacudir eso. Fue lo que hice cuando vine aquí. ¿No te sorprende ser más Argaman? Y Cohen, y Cohen, y Cohen, y realmente es diferente, de verdad. Por cierto, mencionaste a Joram Cohen. Joram Cohen dijo algo muy importante hace unos días. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo él? Él dijo que formaremos gobierno con el apoyo de... Dos partidos árabes. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Cuál es realmente la verdadera elección? En estas elecciones, la verdadera elección es entre un gobierno nacional amplio, bajo mi liderazgo, o un gobierno de izquierda liderado por Eisenkot, que incluirá a Golan, Yair Golan, incluirá a Yair Lapid y se apoyará totalmente en los partidos árabes. Interesante que no mencionaste a Gantz. No sé dónde va a estar, no sé. Primero vamos a ver si pasa, vamos a ver si pasa. En tu opinión, ¿hacia dónde se inclina su corazón? No sé, no quiero hablar por... ¿Qué opinas de Ofer Winter? Ofer tiene muchos méritos, pero ¿quieres que empecemos ahora? Marcando en el tablero del Toto. Él no es solo uno más. Mira, si yo fuera tú, intentaría reservarlo. Quiero decir, ¿lo intentaste? Como suelen decir, escuché bien tu propuesta y la consideré con cuidado. Creo que la lista es excelente, pero creo que se puede fortalecer aún más. Hay personas ahí que sufren muchas injusticias, realmente se dedican de verdad en todos sus ministerios hacen grandes cosas, traen muchos recursos, tanto para el norte como para el sur, para los reservistas y también para las esposas de los reservistas. Pero también hay muchos que podríamos prescindir y no diré nombres para no herir a nadie. Vamos a decir que tenemos algo que no existe en otros partidos y esa cosa es que tenemos un gran electorado y creo que aquí la sabiduría del público es bastante buena, pero eso no significa que no se pueda añadir y diversificar y eso es lo que no quiero. Hacer. Realmente hubo la idea de crear un partido. En realidad no, ¿No fue? No. yo, porque dicen que la marca es Netanyahu, ¿sabes? Mira, yo valoro mucho a mis amigos, mucho más de lo que te puedes imaginar, porque realmente veo el compromiso de ellos. Desafortunadamente hoy en día todo el mundo menosprecia eso porque es lo que está de moda, ¿sabes? Es la moda actual en los canales, pero de verdad, ellos están muy comprometidos. Ellos también toman decisiones, en mi opinión, en el gabinete donde nosotros tomamos todas las decisiones. Todas esas decisiones que yo lideraré, a veces en contra de todos, o la mayoría de los órganos de seguridad. Ellos me apoyaron. Es un cambio muy grande. Es un cambio muy grande. Y de hecho, una cosa sí te digo, ¿verdad? En esas reuniones sí exijo a los jefes del ejército y a los jefes de los organismos, Mossad, Shin Bet, a veces en la Comisión de Energía Atómica. Realmente lo pido. Insisto en que esto será escuchado y las personas que saben de esto dicen que tienen paciencia y todo eso. Sí, no es una cuestión de paciencia. Muchas gracias, de verdad. Yo insisto en escuchar a cada persona y no me quedo solo fingiendo que estoy escuchando. Ok, yo realmente escucho y no vengo con una opinión ya formada. ¿Tú ya llegas con una opinión formada? Muchas veces llego con una opinión formada y a veces no. Y aunque venga con una opinión formada, tal vez escuche algo que no había escuchado antes. Y para mí también. Me esfuerzo mucho, por eso el servicio está ahí. Él es iraní. Y eso es la pura verdad. Ay, el administrador no pudo con el teléfono, las actualizaciones y el X. Pero ese es tu compromiso. Vienes a liderar el país. Da a las personas que están en posiciones clave. Dedícales parte de tu día. Déjalos expresar su opinión. Puedes descartar eso. Puedes tomarlo en cuenta. Pero si no los escuchas, entonces ellos no te escucharán a ti. Es lo que hago. Y todos atestiguan que probablemente hago eso más que mis antecesores. Ok. Y creo que, en general, tomamos decisiones, pero quiero que sepas que el ejército, incluso cuando no estaba de acuerdo, que las fuerzas de defensa de Israel, incluso cuando no estaban de acuerdo, al final cumplieron, y cumplieron de la mejor manera posible. Claro, lo mismo aplica para el Mossad, y lo mismo para el Shin Bet. ¿Cierto? Me están presionando. Podría hablar contigo por horas. Es muy agradable. Me alegra que hayas venido. Yo también me siento muy feliz cuando miro a mi alrededor y noto el movimiento de fuga del país, y es esencial garantizar que continúe y que esté totalmente asegurado. No es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla. No es una tarea fácil.
principalmente porque estamos en un escenario internacional que siempre es desafiante, y es necesario saber navegar por él tan hábilmente como aprendí a orientarme en la navegación nocturna. En un lugar no muy lejos de aquí, allá en las colinas ubicadas al este de Petah Tikva. ¿Estás en forma? Sí, bastante bien, sí. Sí. ¿Y ahora vamos a salir a correr 1 kilómetro? No es solo para correr. Sabes, te dije que me hice una prueba completa de esfuerzo y quedé en el nivel superior de mi grupo de edad. ¿Te hiciste la prueba de esfuerzo? Sí, hace unos meses. ¿Te gustan los deportes o no? ¿Lo haces porque Topaz dijo que se ve bien en la grabación? No. No, él no está ahí. No puede estar. Solo graba. Él no se va a despertar tan temprano de todos modos, pero no, en realidad me gusta esto. ¿En serio? ¿Haces esto todos los días? No. Unas 4 veces por semana y eso es suficiente. ¿Qué? Lo haces por el alma. Espera, dejas todo a un lado. Nutre el alma. 100%, sí, lo entiendo. También es principalmente por la salud. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué más haces que no sepamos? O que no sea para el bienestar. O me dices, siempre estoy trabajando. Yo, No, de ninguna manera. Yo leo libros. eso lo sé. Mucho. Y no es solo la portada lo que importa, ¿eh? Yo leo libros. ¿Por qué dijiste eso? Ya me has oído contar que en literatura no me gustaba leer. En la preparatoria, cuando tenía 5 unidades de literatura, solo leía la contraportada y el inicio y escribía respuestas detalladas. La profesora me decía, se nota que no leíste el libro, pero como escribiste bien, te daba 90. Así fue como lo hice. ¿Y tú dijiste que leíste el libro completo? Sí, pero yo selecciono los libros. ¿Ok? Es una lástima leer un libro malo. ¿Escuchando música? ¿Sabes qué es lo primero que quiero ver cuando leo un libro? ¿Qué fue lo que dijiste? Si la primera página me conquistó, si no está escrita de forma absolutamente clara y envolvente, simplemente no me engancho con el libro. Voy a terminar buscando otro ejemplar. Pero que tenga profundidad, no solo claridad, sino también profundidad. Y en mi opinión no hay sustituto para eso, y ese es uno de los aspectos que me preocupa respecto a nuestros hijos, que ellos se están quedando con esos mensajes cortos y no están profundizando. Y nosotros podemos cambiar eso con la ayuda de la IA, al contrario de lo que se piensa, ahí vas a cambiar eso. Sí, por supuesto. Pero empecé a decirte, mira, preguntas por qué estoy aquí, porque ante las tareas que tenemos, creo que puedo traer resultados allá afuera, incluso con todos los problemas. Y hay problemas, también llevar esto de la manera correcta y también aportar la mayor unidad posible al pueblo. Eso no será universal, probablemente no incluirá a algunas de las personas a las que te referiste, no creo que incluya a los partidos árabes, porque ellos rechazan a Israel como el Estado-nación. Quieren establecer aquí un Estado palestino, pero eso puede incluir muchas cosas después del 7 de octubre, y creo que soy el único que puede formar ese gobierno nacional amplio. Preguntan, ¿por qué no van a un gobierno así, con Yitzhak Eisenkot, que le resolvería el problema de depender de los árabes? No, y la respuesta es muy simple, porque eso no es un gobierno nacional, es un gobierno de izquierda. De hecho, no es una vergüenza ser de izquierda. Es una opinión legítima, yo no estoy de acuerdo con ella, pero si realmente quieres un Estado palestino, y si realmente quieres una política de encerrarnos entre 4 paredes, como ellos realmente quisieron, está bien. Lo que no está bien es tratar de ocultarlo, tratar de hacerse pasar por alguien de derecha cuando no eres de derecha, cuando eres de izquierda. Eso no está bien y tampoco es honesto en ningún sentido. Dilo de la mejor manera posible, sé sincero. Poco con mis posturas no las escondo. Yo creo que en un gobierno nacional amplio vamos a resolver la mayoría de los problemas, tal vez no todos, pero los vamos a resolver y de una forma en que la solución se implemente, que no se tope con una pared. Claro. Esa es mi intención y espero que los estimados ciudadanos de Israel me den el honor de servirles una vez más. Primer ministro, aprecio mucho que haya venido aquí. Usted sabe. Realmente aprecio que me haya invitado a su primer podcast. Muchas gracias por haber venido y está invitado. Gracias. Para las próximas ocasiones. Te deseo éxito. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave Pix que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con la verdad. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.